estaba a cargo de los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se encargaban de la inmunidad humoral, que estaba mediada por anticuerpos, y los linfocitos T por la inmunidad celular, que estaba mediada por los linfocitos T citotóxicos, que eran ayudados o activados por los linfocitos T ayudadores y que eran suprimidos por los LT supresores, ¿no? Y habíamos visto cómo de importantes eran las acciones de los LT ayudadores, los CD4, y su interacción con múltiples etapas o múltiples fases de la inmunidad, no solo de la inmunidad innata, sino también de la inmunidad, perdón, no estamos hablando de la inmunidad innata, la inmunidad, no solo de la inmunidad innata, sino de la inmunidad adaptativa, ¿no? Adaptativa, sorry. Estamos hablando de la inmunidad adaptativa, no la innata. Entonces habíamos visto esos aspectos de la inmunidad adaptativa, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir viendo la inmunidad adaptativa y algunos aspectos patológicos de la inmunidad adaptativa. Habíamos dicho que la inmunidad adaptativa se desarrollaba en la primera infancia y desarrollaba una etapa de capacitación. Y esta capacitación lo que hacía era eliminar a las células que fueran autorreactivas, que reaccionaran contra tejidos del propio cuerpo o contra antígenos del propio cuerpo. Entonces, en la primera infancia se le presentaba antígenos propios del cuerpo a estas células, a los linfocitos, tanto B como T. Y si los linfocitos B o T eran autorreactivos o resultaban autorreactivos, eran eliminados, para que así estos linfocitos no pudieran dañar a nuestras propias células. A veces, a veces este proceso fracasa y tenemos algún linfocito B o T o ambos. Entonces tenemos un linfocito T, por ejemplo, ¿ya? Que resulta ser autorreactivo. Quiere decir que este linfocito T reacciona contra células de nuestro propio cuerpo y no es eliminado, sino que sobrevive. Entonces este linfocito T de pronto es capaz de reconocer antígenos del cuerpo. Pónganse, a ver, voy a poner un antígeno sin medio creativo. Pónganse que reacciona contra el... mm, ¿qué puede ser? Mm, que reaccione contra el receptor de acetilcolina que está acoplado a canales de sodio. Entonces reacciona contra esto. Y de pronto entonces va a desarrollar inmunidad contra esto y lo va a destruir, lo va a eliminar. ¿Por qué? Porque lo reconoce como un antígeno, como algo extraño, ¿no? Y lo elimina y se deshace de él. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber menos receptores de acetilcolina acoplados al sodio. ¿Y para qué servían estos receptores? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde estaban? Receptores de acetilcolina acoplados a canales de sodio. ¿Nadie? ¿Nadie? Que eran inhibidos por la Las musculares, doctor. colinesterasa. Estaba en la unión neuromuscular, ¿no? Era secretado, bueno, aquí la acetilcolina era secretada por el botón sináptico, ¿no? Que estaba lleno de gránulos de acetilcolina.
Y esto. Entonces la acetilcolina se unía a sus receptores y este canal se abría y permitía el paso de sodio. Luego el sodio despolarizaba la membrana y se producía la despolarización. Pero ¿qué pasa si este linfocito T empieza a destruir estos transportadores? Los empieza a anular y a eliminar. ¿Qué pasaría con la excitación del músculo y con la contracción del músculo si estos transportadores son destruidos por los linfocitos T? ¿Qué sucedería? Ya no habría una contracción eficiente, o ya no habría contracción. Habría una débil contracción, ¿no? Porque no habría una excitación del músculo. Entonces, nuestro nervio ordenaría al músculo que se contraiga, pero como hay pocos de estos receptores, no se activaría muy fácilmente el músculo y la activación sería débil. A esta condición se le conoce como miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la cual nuestra propia inmunidad, nuestros linfocitos T, destruyen los transportadores de sodio o los canales de sodio asociados al receptor de acetilcolina. Entonces destruyen esto, se deshacen de esto, entonces no se excita adecuadamente el músculo estriado y no se produce una adecuada contracción. Se manifiesta por debilidad muscular, de ahí el término miastenia. Entonces, recuerden que el tratamiento era incrementar la cantidad de acetilcolina y se puede incrementar la acetilcolina inhibiendo la acetilcolinesterasa, ¿no? Y para inhibir la acetilcolinesterasa usamos un medicamento que se llamaba fisostigmina, que era un inhibidor de la acetilcolinesterasa y que este prolongaba la vida media de la acetilcolina, así que había más acetilcolina en el espacio sináptico para excitar y estimular los pocos receptores que todavía quedaban. Y ese es el tratamiento. Entonces, nada, esa es una forma de enfermedad autoinmune. O de pronto pueden tener un linfocito T que sea autorreactivo contra las glándulas que secretan las lágrimas. Entonces empieza a atacar las glándulas lacrimales y las destruye. Entonces, ¿qué va a haber en ese caso si no hay lágrimas? ¿Cómo se llama eso? Cero, que significa seco, xeroftalmia. La xeroftalmia va a ser el ojo seco, ¿no? Pero eso no es la enfermedad, es el signo clínico. Vamos a ver xeroftalmia, que va a ser el ojo seco. El ojo seco puede ser que esté tan seco que la córnea, que tiene que estar lubricada, ya no esté lubricada y empiece a ulcerarse, ¿no? Y puede haber una queratitis o una úlcera corneal y luego dañarse la córnea y opacificarse y luego acabar eso en una ceguera por opacificación de la córnea, que la córnea tiene que ser transparente. Pero todo esto a consecuencia de una seroftalmia. Y esto, cuando las glándulas lacrimales se dañan por el ataque de la propia inmunidad, se conoce como síndrome de Sjögren. Entonces, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que ataca las glándulas lacrimales. Se caracteriza por ser oftalmia. El tratamiento es humedecer los ojos. Se usan lágrimas artificiales. Hay otra situación en la que nuestra propia inmunidad ataca a la membrana sinovial, que es la membrana que cubre este espacio seroso que separa las articulaciones y que lubrica con el líquido que está dentro de las articulaciones. Entonces, si ataca este tejido, se produce inflamación de este tejido porque estas células producen sustancias proinflamatorias, entonces esto se inflama.
se vuelve rojo, aumenta de volumen, se torna caliente porque está circulando ahí más sangre y además duele, ¿no? Entonces se produce dolor en las articulaciones por el ataque de estas células a la membrana sinovial. En la membrana sinovial hay células, ¿no? Entonces, las células de la membrana sinovial. Entonces las inflama. Estas células inflamadas se tornan así. Entonces, esto será una inflamación de las articulaciones, o sea, una artritis. Y esta es la artritis reumatoidea, que también es una enfermedad autoinmune. Y de pronto, un linfocito T puede ser reactivo contra las células beta del páncreas, ¿no? ¿Qué sucederá en este caso si destruye las células beta? No hay suficiente producción de insulina. Entonces, disminuye la producción de insulina. Si disminuye la producción de insulina que se desarrolla. Diabetes, doctor. Diabetes mellitus tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 1 muchas veces es autoinmune. Y bueno, podemos tener que la inmunidad ataque prácticamente cualquier tejido. Hay algunas circunstancias en las que la inmunidad ataca al tejido por similitud con ciertos gérmenes, ¿no? Por ejemplo, cuando te da una... Wow. Entonces te da una faringitis o una faringoamigdalitis que es estreptocócica. ¿Ya? Entonces tu inmunidad reacciona adecuadamente contra el estreptococo. Es normal, es un germen, lo reconoce como extraño. Y está bien, ¿no? Pero lo malo es que a veces, a veces, existe una similitud estructural entre el estreptococo y la superficie interior del corazón. ¿Cómo se llama la capa interior del corazón? Es que me lleva a histología. Esto es El pericardio, endocardio. miocardio, endocardio. Eso es, endocardio. Entonces, estructuralmente, esto de aquí y esto de aquí tienen en su superficie, habíamos dicho que hay antígenos, ¿no? Entonces, algunos antígenos de superficie de aquí, del estreptococo, son similares a ciertas estructuras de aquí. Entonces, la inmunidad se confunde, cree que esto que es normal y que tenemos aquí es estreptococo también, y lo ataca. ¿Ya? Entonces produce una inflamación del endocardio. Eso se conoce como endocarditis, ¿no? Y eso es provocado por algo que se llama fiebre reumática, que es una complicación inmunológica de las infecciones por estreptococo. Y estos tejidos que parecen estreptococos o que parecen se asemejan al estreptococo no solo están en el corazón, en los riñones, también hay estructuras que se asemejan
al estreptococo. Y están en los glomérulos. Entonces tú tienes en el glomérulo estas estructuras semejantes, ¿no? Que son reconocidas también por la inmunidad y atacadas. Entonces, ataca al glomérulo pensando, o no pensando, porque el sistema inmune no piensa, ¿ya? Ataca al glomérulo porque lo reconoce como extraño. Y lo reconoce como extraño por la semejanza que tiene con la infección que acaba de atacar, con el estreptococo. Y a esto se le conoce como glomerulonefritis, que se produce después de una infección por estreptococo, o sea, post-estreptocócica. De aquí y aquí la importancia de tratar adecuadamente las infecciones bacterianas de la vía aérea superior, porque en algunos individuos se pueden desarrollar este tipo de fenómenos. Se puede desarrollar una endocarditis por fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocócica, porque nuestra inmunidad empieza a atacar estos tejidos pensando que son este agente infeccioso. Entonces debemos tratar adecuadamente estas infecciones de garganta o de piel también, porque las infecciones de piel pueden producir glomerulonefritis postestreptocócica también, cuando son infecciones de piel por estreptococo. Debemos tratarlas bien, y por tratarlas bien quiere decir que usar el antibiótico apropiado, que usualmente es una penicilina o derivado de la penicilina, y por el tiempo apropiado, que son 10 días. No se trata de infecciones de la garganta por 7 días, por 5 días, por 3 días, porque me parece que estoy bien. Si es una infección bacteriana, que no siempre lo es, pero si ustedes están seguros de que es una infección bacteriana, debe tratarse por este lapso de 10 días completos. 10 días con amoxicilina completo y se acabó, pero 10 días, no menos. Entonces, y esta es una forma también de autoinmunidad, ¿no? Que es inducida por este mimetismo, esta suerte de semejanza estructural entre los antígenos del estreptococo y antígenos propios del cuerpo, ¿no? Se puede producir esto también. Entonces tenemos este tipo de fenómenos. Ahora, todo esto y algunas otras cosas más son múltiples enfermedades autoinmunes que se pueden desarrollar y que pueden atacar, nuestra inmunidad puede atacarnos a nosotros mismos. Otra, que es el ejemplo mmm, más connotado, el ejemplo más famoso, es lo que se conoce como lupus eritematoso sistémico. Por sus siglas LES. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad también autoinmune en la cual la inmunidad, nuestras células inmunitarias reconocen como extraña al ADN de doble cadena. Entonces, si reconocen al ADN, el ADN es ubicuo, está en todas las células, está en todas y cada una de las células. Entonces, de ahí la naturaleza sistémica de la enfermedad. Esta enfermedad inflamatoria ataca prácticamente todas las células del cuerpo. Hay serositis, o sea, se inflaman todas las serosas, ¿no? Se inflaman las serosas de la pleura, o sea, hay pleuritis. Se inflaman las serosas de las articulaciones, hay artritis. Se inflaman las serosas del abdomen, o sea, hay peritonitis. Entonces se pueden inflamar todas las membranas serosas. Hay, afecta a las células de la sangre. Puede haber leucopenia, puede haber trombocitopenia. Penia significa poco. Leucopenia, pocos leucocitos. Trombocitopenia, pocos trombocitos. Pocas plaquetas. O anemia, que es cuando hay pocos hematíes. O cuando hay, bueno, pocos hematíes ahorita, ya solo eso.
Cuando hablamos de anemias, que vamos a hablar de los eritrocitos, vamos a ver que no solo es pocos hematíes necesariamente, puede haber anemia. Entonces, hay esto. Puede afectar a la piel y en la piel puede producir manchas eritematosas por inflamación de la piel. Entonces hay eritema. El típico es algo que se llama eritema malar. De ahí el nombre de lupus. Vamos a ver una foto. Se llama eritema malar o eritema en alas de mariposa. Y este eritema se caracteriza por tomar el dorso de la nariz. Y ya está. Y el rostro. Vean aquí. Miren cómo en esta de acá que he seleccionado, miren cómo toma el dorso de la nariz y luego como si fueran alas de mariposa aquí. Por eso se llaman alas de mariposa. Este es el cuerpo de la mariposa y estas son sus alas. Y de ahí el nombre de lupus, porque si ven la cara de un lobo, a ver, vean cómo es la cara de un lobo, ¿no? Tiene esas manchas. Entonces, asemeja el rostro de un lobo por esa forma, por ese color, ¿no? Color aquí, 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 aquí. Entonces, de ahí el nombre de lupus, que significa lobo. Entonces, tiene esa silueta, tiene esa forma la mancha, ¿no? La forma de la mancha, las manchas que tiene en la cara un lobo. Entonces, de ahí el nombre de lupus, pero es eritematoso sistémico. También puede haber otras manifestaciones en la piel, como el lupus discoide. Lupus discoide, vamos a ver eso. Usualmente es en los hombros. También puede ser aquí en la cara, miren cómo es discoide porque es un círculo. Vamos a ver. Lo típico es que sea en el hombro, aquí en otro círculo, discoide. Discoide, círculo, aquí. Entonces hay lupus discoide, ¿no? Otra manifestación de la piel. Entonces puede afectar las articulaciones, las células de sangre, las serosas. Puede afectar el sistema nervioso central, puede haber inflamación de las meninges, puede haber meningitis, ¿ya? Entonces puede haber eso también. Puede haber múltiples afectaciones de órganos, ¿no? Puede haber afectación del sistema nervioso central, puede haber afectación de el corazón, puede haber endocarditis o pericarditis o miocarditis, puede afectar todas las capas del corazón o pericarditis. Entonces puede afectar casi cualquier órgano que se les ocurra y tener manifestaciones en prácticamente todos los órganos. Hay 11 criterios del lupus eritematoso sistémico, basta con 4 para hacer el diagnóstico y son 11 criterios de afectación de múltiples sistemas. Pero bueno, entonces no vamos a entrar en eso en detalle, van a tener bastante tiempo cuando lleven reumatología para ver estas enfermedades, pero esta es la enfermedad más típica o más explicativa de la autoinmunidad, ¿no? Es el lupus eritematoso sistémico. Entonces tenemos estas enfermedades que son autoinmunes. Auto, a sí mismo, inmune, que la inmunidad ataca a sí mismo, ¿no? A una misma persona. Entonces es cuando nuestro sistema inmune se confunde y en esa confusión empieza a reconocer lo propio como extraño. Y eso no es normal. ¿Qué harían para tratar una enfermedad autoinmune? Aparte de darle lágrimas artificiales cuando sea seroftalmia, antiinflamatorios cuando se inflamen las articulaciones, o darle mm, no sé, la fisostimina cuando se trate de una miastenia gravis, o darle, no sé, antibióticos para tratar el estreptococo
antiinflamatorios para las afecciones de riñón y corazón. Querían, pero para tratar el lupus, estas enfermedades autoinmunes en general. ¿Qué se les Usar ocurre? inmunosupresores. Sí, entonces, siendo que la inmunidad es la que nos está atacando, en la mayoría de estas enfermedades lo que se usa es eh, medicamentos que modulen o disminuyan la inmunidad. Lo más típico, y me basta con que sepan eso, es que se usan corticoides. Los corticoides son derivados del cortisol, que es una hormona que es producida por las suprarrenales. De- Nuestros corticoides, que son derivados del cortisol o análogos al cortisol, actúan semejante al cortisol y las acciones de estos medicamentos disminuyen la inmunidad, interfieren con la inmunidad, interfieren con la acción de las células T. Existen otros inmunosupresores e inmunomoduladores, ¿no? Está el tacrolimus, están mm, la dapsona y algunos otros, la ciclofosfamida, pero son cosas que, bueno, las van a aprender, seguro que sí, en reumatología, en nefrología también van a hablar de eso cuando hablen de algunas glomerulonefritis inflamatorias. Pero ahora me basta con que entiendan que son corticoides como la dexametasona, de la que hablábamos la otra vez cuando hablábamos de la infección por COVID. La dexametasona es un corticoide, pero el corticoide que se suele usar en este tipo de afecciones suele ser prednisona, metilprednisolona. Entonces, pero con que me digan corticoides ya es bastante. Entonces se usan estos inmunomoduladores que se llaman corticoides, que son derivados del cortisol o semejantes al cortisol. ¿Ya? Entonces, se suelen usar, son las drogas que más se usan, ¿no? En la artritis reumatoidea se puede usar prednisona o prednisolona o metilprednisolona, por ejemplo. Y lo mismo en las otras enfermedades. Entonces, está otra que me estaba olvidando, un síndrome bien, bien interesante, muy simpático de leer y conocer y aprender, que se llama síndrome de Goodpasture también. Hay un montón de enfermedades autoinmunes, ¿no? El Goodpasture se caracteriza por una ah, autoinmunidad dirigida contra el colágeno. Hay varios tipos de colágeno. Seguro ustedes en histología han estudiado colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y dónde están, ¿no? Entonces el colágeno contra el que actúa es contra el tipo 4. Ahora, lo curioso del colágeno tipo 4 es que está en dos lugares típicos. Uno está en los alveolos, ahí en el parénquima pulmonar, en el intersticio pulmonar, le da estructura a los alveolos. Ahí está el colágeno tipo 4. Y dos, está en los glomérulos, ¿ya? En la membrana basal de los glomérulos, ahí hay tejido conectivo. Y ese tejido conectivo tiene ahí colágeno tipo 4. Entonces, hace que se inflame esto y que se inflame esto. ¿Qué creen que va a pasar cuando se inflame el alveolo y el riñón y el glomérulo? ¿Qué creen que pasaría? Se inflama. En los alvéolos no va a haber un adecuado intercambio gaseoso y en los glomérulos no va a haber una adecuada filtración. Ya, más o menos. En realidad, como se inflama, cuando se inflaman los tejidos, los poros se vuelven más grandes, ¿no? Aquí tenemos una barrera alveolo capilar y aquí tenemos una barrera glomérulo capilar. Y en esa barrera ustedes tienen endotelio, ¿no? En ambas. El endotelio se acuerdan que tenía unos poros. Entonces, si esos poros, si aquí hay inflamación, estos poros se vuelven más grandes. Entonces va a haber un mayor diámetro de los poros. Entonces lo que va a pasar es que cosas que no deben pasar de un lado a otro van a pasar. ¿Qué cosas no pasan nunca aquí? Proteínas, doctor. Proteínas. Muy bien. Así que pueden pasar proteínas, pero más importante, ¿qué células no deben pasar? Los eritrocitos. Los eritrocitos. Entonces lo que va a Células pasar es sanguíneas. que los hematíes empiezan a pasar acá, al alveolo.
y los hematíes van a pasar acá, al túbulo renal. Entonces, ¿qué va a haber? Hematuria y Está muy bien, hematuria. Y hemoptisis. Esto es tos y esto es sangre. Tos con sangre. Hematuria, orina con sangre. Entonces va a haber hematuria y hemoptisis, ¿no? A esto se le conoce como síndromes pulmonares renales, ¿ya? El típico ejemplo es el Goodpasture, que es autoinmune, pero hay otras causas, ¿no? También la granulomatosis de Wegener, que es otra enfermedad autoinmune, puede producir esto. El propio lupus también puede inflamar ambos órganos. Recuerden que el lupus es sistémico y puede afectar los pulmones y también puede afectar a los riñones. Entonces, este es un síndrome muy bonito de leer, muy triste de ver, ¿no? No me gustaría ver un Goodpasture. De hecho, una compañera de trabajo falleció de esto, una enfermera, hace un par de años, me dio mucha pena, una señora muy, muy buena, que Dios la tenga en su gloria. Entonces hizo un Goodpasture y es una enfermedad pulmonar renal, ingresó a UCI, se complicó, nunca salió. Qué pena, de verdad, muy, muy triste de ver. Pero muy interesante de saber y es bueno que lo conozcan, sobre todo si van en muchos de los campos, ¿no? Podrían ser intensivistas y tocarles una pulmonar renal, internistas y ser, o neumólogos. Entonces, en varias especialidades conocer esto les ayuda, ¿no? O reumatólogos, ni qué decir, ¿no? Entonces, y es bueno conocerlo y es bueno saberlo, ¿ya? Las personas que más, o los colegas que más respeto, más aprecio y estimo y admiro, son colegas que no solo saben de su especialidad. En algún momento van a conocer al doctor Jean Marcel Castelo, es neurocirujano, muy, muy bueno. Pero cuando conversan con él y cuando están conversando en un caso clínico, el doctor sabe tanto del neurocirujano como de otra cosa. O sea, él puede plantear las diferenciales. Si hablamos de esto, no le resultaría extraño. Él plantearía diagnósticos diferenciales de Goodpasture y te diría, puede ser lupus, puede ser Wegener, puede ser esto, puede ser aquello. Da gusto cuando un médico, no por ser especialista, deja de ser médico y sigue sabiendo todo lo demás. Y es importante, porque los pacientes no son un órgano aislado. Al oftalmólogo no le viene un ojo, le viene un ojo con un paciente que tiene un montón de cosas. Y de repente tiene una retinitis o una uveitis, que es una inflamación de la uve, pero una uveitis autoinmune. Entonces tiene que saber y conocer. Igual al neurólogo puede venirle una meningitis, pero esa meningitis puede ser una meningitis autoinmune. Entonces hay que conocer todo. Por más de que ustedes hagan una especialidad, y está muy bien que hagan una especialidad, la medicina es tan vasta que necesita que hayan especialistas de las distintas especialidades. No se olviden del resto de la medicina, porque igual les va a venir pacientes, o sea, no van a venir pacientes, los pacientes no vienen solo un ojo, no vienen solo la piel para que sean dermatólogos. Muchas de las enfermedades dermatológicas tienen que ver con la inmunidad y hay manifestaciones autoinmunes. Las enfermedades reumatológicas ni qué decir, las oftalmológicas también, cardiológicas, lo que hagan puede tocarles a un paciente autoinmune. Entonces, saber toda la medicina es importante, ¿no? Entonces, por favor, y tienen que aprender estas cosas. Bien, voy a cortar un ratito la sesión, no se me vayan, tengo que hacer algo importante antes de seguir. Luego continuamos, un par de minutos, muchachos. Voy a cortar el audio. Ok, ¿dónde está? Y nos vemos en 2 minutos. Van a ir a tomar un refresco o algo en este par de minutos, si así les gusta.
Bien, muchachos, continuamos. Bien, estas son las enfermedades autoinmunes, no son todas, ni les he explicado todo de las enfermedades autoinmunes, es solo una introducción. Cuando lleguen reumatología y cuando lleguen inmunología, van a tocar en más detalle estos aspectos, van a hablar del complemento, cómo es que descienden algunas fracciones del complemento, qué tiene que hacer el complemento con este tipo de enfermedades, y cómo, qué sucede con eso, y con la participación de otras células en estas enfermedades autoinmunes. Yo les he hablado de la parte general, si quieren, de la parte muy, muy superficial. Pero creo que ya es Doctor, bastante superficial. Sí. una consulta. Y en cuanto a al síndrome de Guillain-Barré, Ujú. esa también es autoinmune, ¿verdad? No sé si me podría explicar porque hace un tiempo también hubo un brote en Perú bastante grande, sobre todo en la capital de este síndrome. Bueno, en el síndrome de Guillain-Barré hay un comportamiento también autoinmune, ¿no? Entonces, el síndrome se debe porque se ataca la mielina, ¿no? Es una enfermedad desmielinizante. Entonces, el sistema inmunológico ataca a la mielina y es una reacción también a infecciones virales o bacterianas. Entonces, se detectan en algunos fragmentos de la mielina como si fueran antígenos extraños. Entonces la mielina es destruida. Y como ustedes saben, la mielina sirve para acelerar la conducción nerviosa. Si no hay mielina y se produce desmielinización, la conducción nerviosa es más lenta, porque ya no se da este fenómeno de impulso saltatorio, ¿no? Entonces la conducción nerviosa se hace más lenta. Y es así que afecta el síndrome de Guillain-Barré. Sí, también se puede comportar como un síndrome, como una enfermedad de tipo autoinmune. De hecho, sí, pues, hasta cierto punto es autoinmune, porque la propia inmunidad es la que ataca a la mielina de los nervios periféricos. Sí, doctora. Gracias, doctor. Ok. Entonces, va a haber un sinnúmero de una infinidad de enfermedades autoinmunes, como les decía, y esto no es todo, así que sería bueno que lean, así que vamos a dar un tema, ¿ya? Entonces van a hacer una tablita, ¿sí? Y aquí van a poner una lista de 10 enfermedades autoinmunes. Uno, 2, 3, etcétera. Enfermedades autoinmunes. Aquí van a poner el antígeno que es reconocido como extraño. Por ejemplo, en el lupus es el ADN de doble cadena. En el Sjögren son las células, no son las glándulas, lacrimales. Entonces el antígeno que aquí me ponen las manifestaciones clínicas. Unas dos o tres, ya que sean tres o cuatro, ¿ya? Manifestaciones clínicas. Eso van a ser. Entonces, 10 enfermedades autoinmunes y me ponen esto, ¿ya? Para la siguiente sesión. Entonces vamos a hacer eso. Esa va a ser vuestra tarea. Para que revisen enfermedades autoinmunes. Que sean distintas a las que hemos visto ahora, ¿ya? Entonces busquen otras. O sea, no va diabetes, no va lupus, no va fiebre reumática, no va glomerulonephritis postreptocócica, no va artritis reumatoide, no va Sjögren y no va miastenia gravis. Entonces, distintas a estas, ni good passion. Búsquense unas cuantas enfermedades autoinmunes y vean más o menos y traten de entender qué tiene que ver este antígeno o este autoantígeno, ¿no? Con la clínica, ¿no? O sea, si se afecta tal, produce tal clínica. ¿No? Eso es lo que tienen que ver. ¿Ok? Entonces, 10 por grupos. Que presentenlo por grupos, por favor. A ver, un segundo. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto en el que la inmunidad adaptativa tiene un comportamiento patológico, o por lo menos un comportamiento dañino contra nosotros mismos. Vamos a hablar de las transfusiones y de los trasplantes.
Bien, vamos a empezar a hablar de eso. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a iniciar otra pizarra. Bien, vamos a hablar de grupos sanguíneos, transfusiones y trasplantes. ¿Ok? Bien. Existen tantos grupos sanguíneos como antígenos hay en la sangre. Entonces, nosotros estamos familiarizados, la mayoría de la gente común y corriente, la gente en la calle, cualquier persona, está familiarizada con grupos sanguíneos, ¿no? Saben su grupo sanguíneo. Ustedes mínimo deben saber su grupo sanguíneo. Y ustedes cuando les preguntan su grupo sanguíneo dicen, yo soy O positivo, yo soy O negativo, yo soy A positivo, soy B negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que están analizando aquí son dos sistemas de grupos sanguíneos, el sistema AB0 y el sistema Rhesus, nada más. Y en realidad hay una infinidad de grupos sanguíneos. Todas las células que hay en la sangre tienen antígenos de superficie. Y puede haber antígenos plaquetarios, puede haber antígenos leucocitarios y antígenos de hematíes. Ahora, las proteínas A, B y la proteína D, C y las proteínas C, D y E, AB y CDE, ¿ya? No son las únicas proteínas de los hematíes. Hay muchas más proteínas que pueden hacer grupos sanguíneos de los hematíes. Está la proteína KEL, está la proteína I mayúscula, I minúscula. Entonces, hay muchos más grupos sanguíneos de los hematíes. Puede haber tantos grupos sanguíneos como proteínas tienen en la superficie o proteínas que generan antigenicidad, o sea, que se comportan como antígenos y tienen en su superficie los hematíes, solo los hematíes. Igual las plaquetas tienen sus grupos, o sea, hay antígenos de las plaquetas, hay antígenos plaquetarios humanos y hay grupos de plaquetas. Entonces, las plaquetas pueden ser reconocidas como extrañas en una transfusión de plaquetas. Los leucocitos tienen antígenos, existe lo que se llama antígeno leucocitario humano que ha sido identificado inicialmente en los leucocitos y luego se ha visto que estos antígenos están en otros tejidos y en otros órganos y pueden ser también reconocidos como extraños, sino que nosotros estamos más familiarizados con este sistema ABC y Rhesus porque son los sistemas que producen más reacciones antigénicas con más frecuencia, no necesariamente más graves, porque a veces las reacciones de tipo KEL, que es un grupo KEL, que es un grupo sanguíneo de los hematíes, pueden producir también reacciones muy, muy severas, sino que la incompatibilidad de tipo KEL es muy rara. La mayoría de sujetos son KEL positivo. Es raro que exista un KEL negativo y cuando un KEL negativo recibe sangre KEL positivo, sí se puede producir una reacción severa. Sobre todo si lo recibe una segunda vez, ¿no? ¿Y cuánta gente ha recibido dos o más transfusiones en la vida? Entonces, no vamos a hablar del resto de grupos sanguíneos, pero quiero que no se encasillen. No quiero que desde ahora crean que el AB0 y el RH es todo el mundo. Entonces, existen múltiples grupos sanguíneos. Existen grupos de las plaquetas, de los leucocitos y de los hematíes. Y dentro de los hematíes, si bien es cierto, el AB0 y el RH son los más importantes, hay muchos grupos sanguíneos más. Pero vamos a hablar del AB0 y el RH, que son los más comunes. Bien, ¿cómo es que se produce el grupo sanguíneo AB0? ¿Cómo es que existen? Bueno, aquí existen unas proteínas de anclaje, ¿ya? Existe una proteína de anclaje y se ancla el A. Se puede anclar el B, o puede no anclarse nada y existir solo la proteína de anclaje. Entonces, si se anclan el A y el B, tiene las dos proteínas. Entonces, el grupo sanguíneo del paciente va a ser AB.
Si no se ancla en ninguna de las proteínas, va a ser O. Si se anclan solo A's, ¿no? Entonces tiene anclas y se ancla solo la A, va a ser A. Si se ancla solo la B, va a ser B. Entonces, dependiendo qué proteínas se anclen a la superficie del hematie, vamos a tener grupos A, B, AB o cero. Así de simple. Ahora, ¿cómo es que se heredan los grupos sanguíneos? Que eso también es importante. Los grupos sanguíneos se heredan en autosomas, entonces en los cromosomas autosómicos. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 2 cromosomas son sexuales y el resto son autosomas, son, son cromosomas no sexuales, los autosomas. Entonces, en los autosomas se generan estos grupos y se generan en pares alelos. Nosotros tenemos alelos. Un alelo se hereda de la línea paterna y el otro alelo de la línea materna. Entonces, un alelo es aportado por el padre. Papá aporta un alelo, aporta un alelo para el grupo sanguíneo y la madre aporta el otro alelo. Dependiendo de qué información hay en este alelo, se puede codificar una, dos, ambas o ninguna de las proteínas. ¿Qué pasa si el padre le entrega un alelo A y la madre le entrega un alelo que no codifica ni A ni B? Entonces, aquí no hay nada. ¿Cuál va a ser el grupo del bebé? A. A. Ahora, puede pasar que el padre le entregue un alelo que codifica B y la madre le dé un alelo que codifica A. Entonces, ¿cuál va a ser el grupo del bebé? AB. AB. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si ambos padres entregan esto? Un alelo que no codifica A, no codifica B y también eso en la mamá. ¿Cuál va a ser el grupo del bebé? O. O. Y es así. Entonces se produce una herencia completamente mendeliana en la cual A y B son dominantes sobre O. O sea, si el alelo, uno de los progenitores, padre o madre, pone una A y el otro pone una O sea, pone nada, entonces esto domina sobre esto. Y el fenotipo va a ser A. Y al revés, si es B y O sea, papá entrega B y mamá entrega O, entonces va a ser B. ¿Ya? B domina sobre O. Pero A y B son codominantes. O sea, ninguno domina sobre el otro. Es decir, que si un padre entrega A y el otro B, no es que va a ser B o va a ser A. Ambos son codominantes, así que se expresa como A y B. O sea, AB. Entonces, así como se hereda esto. Pues, entonces, un comportamiento completamente mendeliano. Entonces, podemos tener nosotros nuestra tabla de 2 por 2, ¿no? Y podemos tener aquí que el padre sea A, AB, y la madre sea de repente B0. ¿Y qué pueden ser sus bebés? Pueden ser AB, pueden ser BB, o sea, B, o sea, A0 y B0. Entonces pueden tener bebés A, bebés B, bebés B y bebés AB. Entonces, 50% de posibilidades de que el bebé sea B. 25% de posibilidades, un cuarto de que el bebé sea B. Y 25% de posibilidades que el bebé sea A. Así, tal cual.
Entonces ustedes pueden hacer todos los análisis de cualquier paciente, ¿no? Y así es como se hereda. Ahora, y se manifiesta por el tipo de proteínas que tienen. Entonces vamos a tener genotipos, vamos a tener fenotipos, vamos a tener antígenos de superficie, vamos a tener anticuerpos y vamos a tener con qué aglutinan esos antígenos, ¿no? Esos anticuerpos que hacen aglutinar a esto, pero, y vamos a tener los anticuerpos que tienen su plasma, de su propio plasma. Ahorita les voy a explicar bien esto, para que no se confundan. Ok, antes de llegar a esto, vamos a pararlo ahí. Les tengo que explicar una cosa. A ver, vamos a escoger algunos voluntarios para hacerles roche. A ver, vamos a ver. Doctor Axel. Presente, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Por favor, apague su novela. Aléjese de todo. Es mi hermano, es mi hermano. Ya, Ya le es dije su que se hermano de calle. ahí. Ya. Ok. Doc, quiero que me diga cuál es su grupo sanguíneo. ¿De mí? O negativo. De usted, Doc, de usted. O Ok. negativo. O negativo. Yo tengo un donante. Ya. Bien, Doc. Doctor Axel. ¿No? Tengo a alguien que me done. Me va a pasar su teléfono y número de contacto. Ya tenemos un donante. Ok. Está bien, doctor. O negativo. Ya. Muy bien. Ya sabes, si tengo un accidente grave y me dona sangre, vas a salvar con 20 de fisiología por salvar mi vida. Pero para eso tiene que pasarme algo grave. ¿Ya? Ok. El doctor es O negativo. Vamos a analizar la O nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. O. Entonces, para que el doctor sea O, sus hematíes en su superficie tienen antígeno A. No, No. ¿Tienen antígeno B? tampoco. No, doctor. No. Entonces, sus hematíes no tienen antígeno A ni antígeno B. ¿Ya? Entonces, he aquí lo interesante. Doctor, ¿alguna vez usted, doctor Axel, alguna vez usted ha recibido alguna transfusión No, de doctor. sangre? ¿No? Tampoco he Nunca ha donado recibido. sangre. Ajá. Qué vergüenza por lo segundo. Debe donar sangre, doctor, de vez en cuando. Su sangre es preciada y apreciada. Se necesita no sabe cuánto. Debe Sí. matricularse para donar sangre de vez en cuando. Salvo que Había su donar religión. el anterior semestre, o creo que el tras anterior, pero no podía porque estaba con medicamentos. Ya, doc. Yo En sí serio, quería, pero no. ya, pero una cosa para todos los que están aquí, ¿ya? Es increíble la cantidad de sangre que se necesita en los hospitales. No solo la sangre del doctor Axel, que es muy rara, y es más, no le van a aceptar que done un día voluntariamente. Si un día va el doctor Axel, como casi nunca se necesita sangre o negativo, le van a decir, doctor, no, no done todavía, no es el momento. Cuando necesitemos un paciente, le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que sea O negativo y requiera su sangre, esa sangre se va a echar a perder y la va a donar por gusto. Es mejor llamarle cuando alguien que necesite sangre O negativo la requiere. Entonces le sacamos sangre recién sacada y que no se va a echar a perder ahí esperando. Eso en el caso del doctor Axel. Después vamos a ver por qué su sangre es tan especial. Pero más allá de eso, la mayoría de ustedes deben tener algún grupo que sí se pueda donar y que se pueda donar con frecuencia. Sería bueno, no les digo, no tiene nada que ver, yo ya no califico responsabilidad social, así que no tiene que ver con esta responsabilidad social, pero sería bueno que de vez en cuando donen. Ustedes son estudiantes de medicina y salvo que su religión se lo prohíba, ¿no? De repente algunos iba a decir feo, testigo de Jehová. Entonces, ellos creen que tienen su fe, es respetable, ¿no? Y de pronto ellos creen que no se debe recibir sangre. Entonces, yo lo respeto, ¿no? Como que respeto el credo de cualquiera de ustedes. Es más, eso es una invocación y es un aliento, tampoco es que yo los esté obligando ni nada por el estilo. Pero sería bueno
es saludable, no les va a hacer nada malo y van a ayudar a para aquello que se están formando ustedes, que es para salvar vidas. Se necesita, es increíble la cantidad de sangre que se necesita. Y que si ustedes donaran de vez en cuando, por ejemplo, que lo hicieran una vez al año, si todos los estudiantes de medicina de las dos facultades de acá, de Cusco, donaran una vez al año, yo creo que por lo menos se abastecería un 30% de la sangre que se necesita o de repente un 20% de la sangre que se necesita en un año, porque es un montón ustedes, entre la UNSAC y la Andina. Y creo que debieran donar. Pero bueno, quitemos aparte. Yo, por ejemplo, este año ya doné una vez y iba a donar la otra vez, pero me pusieron vacuna de dictotétanos y que no pude donar hace unos días. Pero eventualmente voy a volver a donar. Eh, Les va a hacer sentirse bien, de verdad, van a saber que están ayudando a salvar una vida. Ojalá que puedan hacerlo. Ya, pero volvamos a lo nuestro. El doctor Axel es O negativo. Entonces, él tiene su célula así, ¿ya? He aquí lo interesante. Le hemos preguntado si él alguna vez ha recibido sangre. Y él nunca en su vida ha recibido sangre. Así que, ¿ustedes creen o saben? Si es que saben, me lo explican. Y si es que creen, quiero escuchar qué creen. Si el doctor nunca ha sido expuesto a sangre de tipo A o de tipo B, porque nunca ha recibido una transfusión, ¿creen ustedes que él ha desarrollado inmunidad contra el tipo A o el tipo B? ¿Qué opinan? Sí, doctor. No, no, doctor, porque si no ha recibido, pues no ha creado los linfocitos de memoria para poder después tal vez crear alguna reacción. Ya, ahora el doctor Axel dice que si vamos a escuchar al doctor Axel, ¿qué tiene que decirnos? Bueno, lo que sé es que hay alimentos y, bueno, cosas externas que también tienen esos antígenos. Entonces, Perfecto, al doctor. alimentarnos, y ya pues ya el cuerpo ya los ha reconocido desde Ok. antes. Existen sustancias en la naturaleza que tienen la misma estructura, sí, la misma estructura que las proteínas de tipo A y tipo B, ¿ya? Entonces, cuando tú ingieres ciertos alimentos y cuando te expones a ciertas sustancias de la naturaleza, como las picaduras de algunos insectos y algunas sustancias presentes en muchos alimentos, tú te estás exponiendo a unas moléculas que son igualitas a las moléculas A y B. Y prácticamente no lo puedes evitar. Entonces, todas las personas que son de tipo O han desarrollado inmunidad contra el grupo A y el grupo B sin haber recibido una transfusión jamás, jamás, jamás en su vida. Entonces, no es necesario que se expongan una vez a sangre tipo A o tipo B para que desarrollen recién la inmunidad. No, ya la tienen adquirida, ya tienen sus linfocitos que han desarrollado inmunidad contra esto y contra esto, porque esto no solo está en los hematías, sino también está en muchos alimentos y sustancias de la naturaleza a la que de seguro se han expuesto. Entonces, podemos asumir que un bebito cuando nace con el grupo O, el doctor Axel, cuando era un bebé, cuando era tierno, digno de cariño, y hasta yo lo hubiera probado fácilmente fisiología con solo verlo así, con sus 3,5 kilos, rosadito, bonito, todo tierno, digno de cariño y de aprecio. Entonces, cuando era así chiquitín, el doctor no tenía ningún antígeno contra A y contra B, pero muy poco tiempo. Se calcula que a los 6 meses más o menos el 95% de los individuos y al año prácticamente el 100% de los individuos ya están sensibilizados contra el grupo A y el grupo B. Así de simple. Porque se exponen a estas sustancias de la naturaleza y desarrollan inmunidad contra esto. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Entonces, no es necesario exponerse a sangre A o sangre B para desarrollar inmunidad contra el grupo A o grupo B. Lo mismo sucede para los sujetos A. Un sujeto A va a desarrollar inmunidad contra el grupo O, ¿sí o no? No, Sí, doctor. No. Doctor Axel, ¿por qué no?
Porque no tiene algún antígeno al cual atacar. Al Ok. menos en el sistema, al No, menos en en el el sistema sistema B0. AB0, perfecto. No hay ningún antígeno aquí en la superficie. Ok. Entonces, no hay contra el grupo O. Pero va a desarrollar inmunidad contra el grupo B. Un sujeto A va a reaccionar contra el grupo B. Doctora Ángela Araceli. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Sí noches. desarrollaría inmunidad porque, como usted ya dijo, que los del tipo A y del tipo B se encuentran en la naturaleza o en los Ya, alimentos. pero ¿qué va a reconocer como extraño en el B? Mm, Sería el O porque se nos encuentra en la naturaleza y en los Mm. alimentos. Este grupo, ¿qué cosa va a reconocer de extraño en este grupo? Mm, La proteína B. No tiene proteína B, así que la va a reconocer como extraño. ¿Ok? Y entonces la va a reconocer como extraña y ya va a tener anticuerpos preformados. Pero a ver, volvamos a esto. El doctor Axel, ¿va a desarrollar anticuerpos contra la A, sí o no? sí, doctor. Sí, y eso lo hace desde la primera infancia, ¿no es cierto? O sea, sí, casi siempre los tiene contra A. O sea, son anticuerpos anti-A, ¿no es cierto? ¿Y estos anticuerpos dónde van a estar? ¿Dónde están los anticuerpos? Los anticuerpos están En la circulares. superficie. Los anticuerpos Están son producidos por ¿quiénes? por las células plasmáticas, doctor. Ya, por las células plasmáticas, que son derivadas de los linfocitos B. Pero estos anticuerpos, una vez que los producen las células plasmáticas, los liberan y los sueltan, ¿no es cierto? Así que están circulando en la sangre. ¿En qué parte de la sangre? No circulan en las células, sino circulan en el plasma. Por eso se llama inmunidad humoral, porque es un humor, está en el plasma. Entonces los anticuerpos van a estar en el plasma. Ahora, ¿va a desarrollar anticuerpos contra la B? Sí, doctor, también. Entonces va a tener anticuerpos anti-A y anti-B en su plasma. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. Bien, ahora veamos este otro sujeto de aquí. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tiene grupo A o B? Vamos. Yo, doctor. ¿Cuál es Yo, tu nombre? doctor. Ya. El doctor que Axel. habló primero. ¿Cómo te llamas? Axel. ¿Axel también? Sí. Vamos. ¿Tantos fanáticos de Guns N' Roses había entre vuestros papás? ¿O es por otro Axel? Ah, es por ese Axel. Es por ese Axel, por Axel Rose. Ya, está bien. Sí, doctor. Nuestros papás tenían buen gusto musical. Ok. A ustedes ya no les gusta esa música, ¿no? Ya, vamos. Doctor Axel, supongamos que tenemos un sujeto como usted, un paciente que tenga grupo sanguíneo A, ¿sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Este grupo sanguíneo A, ¿contra qué grupos sanguíneos va a reaccionar? ¿Puede reaccionar contra la O? No. No, porque el O es así. Y el O no tiene nada en su superficie contra la cual pueda reaccionar. Así que contra un O, no. ¿Contra quién reaccionaría? Contra un B. Contra un B. Ok. Entonces, un B, que puede ser un AB, por ejemplo. ¿Ya? Pongamos un AB. ¿Sí? A complicar la cosa. ¿Puede reaccionar contra la A de la B? No. No. ¿Puede reaccionar contra la B? Sí. Sí.
¿Y cómo va a reaccionar contra la B? ¿Mediante qué? Antígeno. Anticuerpo. Antígeno es lo que tiene en la superficie contra lo que reaccionamos. Anticuerpo es con lo que reaccionamos. ¿Con qué va a reaccionar? Anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? ¿Anti? ¿Contra qué? ¿Contra qué va a reaccionar? Anti-B, Contra Anti-B. ¿Ok? Va a tener anticuerpos anti-B. ¿Y esos anticuerpos anti-B, en qué momento los ha formado? ¿Los está formando cuando se expone contra la sangre B o desde cuándo? desde que los 6 meses de haber nacido. Desde bebé, ¿ya? Casi Desde desde bebé. el principio, cuando se exponga a alimentos, sustancias, o sea, casi toda la vida. ¿Vamos? Entonces, siempre son constitucionales prácticamente, casi siempre los tienen. Entonces, tienen sus anticuerpos anti-B, ¿ya? Y esos anticuerpos están aquí en el plasma, ¿ok? Bien. Ahora, nos olvidamos de esto un ratito, y si yo tengo un sujeto A, ¿cuál es su antígeno? El antígeno A. Ok, este es antígeno. ¿Con qué anticuerpo aglutina este antígeno? Anti-B. No, no les estoy preguntando qué anticuerpo tiene en la membrana, sino con qué anticuerpo reacciona o aglutina este antígeno. A. Antígeno anti-A. ¿Y qué anticuerpo tiene en su plasma? Anti-B. 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 Ya entendieron. Entonces tenemos antígenos, ¿ya? Tenemos anticuerpos que aglutinan estos antígenos y tenemos anticuerpos que tienen en el suero estos pacientes que tienen este antígeno. ¿Estamos? Entonces, ¿sí me siguen la idea? Hacemos uno más. Sí se entiende, doctor. Ya, entonces vamos a hacer uno más porque nadie más que usted ha entendido. Mentira. Ya, vamos a hacer uno más. ¿Ya? Vamos a hacer uno B. Tengo un sujeto que tiene sus hematíes B. Ok, díganme cuál es el antígeno. B, doctor, el antígeno B. Antígeno B. ¿Con qué anticuerpo aglutina el antígeno B? Anti-B, A. doctor. Anti-B. Anti-B. Ya, este es el anticuerpo que aglutina al antígeno B. ¿Ya? ¿Y qué anticuerpo tiene en su plasma? Anti-A, doctor. Anti-A. Listo. A este antígeno también se le conoce como aglutinógeno. Al anticuerpo se le conoce como aglutinina. Y estos son los anticuerpos del plasma. ¿Estamos? ¿Ya lo tienen? Entonces, de ahí, ¿dónde estás? Es lo que queremos hacer aquí. Entonces, podemos tener un sujeto con un fenotipo, ¿no? El fenotipo es el grupo sanguíneo. Recuerden, el genotipo es la genética y esa no la sabemos, pero la podemos sospechar. El fenotipo es lo que sí conocemos, ¿no? Eres narizón, ya, pues te veo narizón, pero ¿cómo has heredado esa nariz? Y cómo, de quién la has heredado y qué genes te han producido esa nariz, eso no lo veo. Entonces, pero veo que eres narizón. Entonces, eso es. Entonces, el fenotipo es lo que se ve o lo que se puede interpretar de lo que tiene el paciente. Entonces, el fenotipo en el caso de grupos sanguíneos es el grupo que tiene el paciente. El genotipo es la genética que tiene el paciente, que son los alelos que no los conocemos, pero podemos sospecharlos. O si hacemos un examen genético, bueno, sí los vamos a saber. Entonces, empecemos por fenotipos. Grupo A. ¿Cuáles serían los genotipos que me producen grupo A?
O sea, tienen que ser dos alelos. A y AO. AA y A0, ¿no es cierto? Cero. Entonces, AA quiere decir que papá y mamá han aportado cada uno una A. Y A0, que papá o mamá, uno de los dos aporta una A y el otro aporta un 0. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Ok, Sí, entonces doctor. tenemos una A. Ahora, ¿qué antígeno tiene en la superficie alguien que tiene el grupo A? Aglutinógeno también se conoce. Antígeno A. Antígeno Antígeno. A, doctor. Antígeno se bebe así, antígeno A. ¿Ya? ¿Qué anticuerpo, o sea, qué aglutinina, tiene un sujeto que tiene grupo A o va a aglutinar al grupo A, Anti-A. Ya. anti-A? He dicho mal de antes que tiene, no lo tiene. Si lo tuviera sería un desastre. Pero aglutina con anti-A, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. Y en su suero, en su propio suero, en su propio plasma, ¿qué anticuerpo tiene? Anti-B, doctor. Anti-B. Ya. Listo. Estamos. Ahora cojo uno de ustedes y me dicta todo esto. ¿Estamos? A ver, ¿quién tiene? ¿Alguien quiere voluntariamente participar? Ya, doctor. Ya, doctora Yajaira. Muy bien. Escuchamos. Grupo B. Genotipo. Genotipo sería BB y P0. Ok. Listo. Antígeno. Sería antígeno B. Aglutinina o anticuerpo. Anti-B. Ya. Y en su suero, en su propio suero, ¿qué anticuerpos tiene? Anti-A. Anti-A. Ya. Ahora vamos a coger a alguien así de la tabla. A ver, a ver, a ver. Quiero ver a todos en pantalla. Cambiar diseño, mosaico, y vamos a poner, a ver, a todos los posibles. Listo. Pero no me los presenta. Guay. Tengo que hacer para presentarlos a todos. Ya, vamos a escoger a alguien. Doctor José Alberto. Presente, doctor. Ok, doctor José Alberto, vamos. Grupo AB. Genotipo. Genotipo. Ajá. Cabeza. Genotipo. ¿Qué tiene que haber en cada uno de sus dos alelos para que sea AB? Una expresión de A del padre o de la madre y una expresión B que también puede ser del padre o diferente de la madre. Entonces puede ser AB o puede ser BA. ¿Estamos? Ya. ¿Qué antígenos tiene en su superficie? Antígeno A y antígeno B. Perfecto. ¿Qué anticuerpos aglutinan a sus antígenos? También ambos, antígeno A y antígeno B. Anticuerpo anti-A es anticuerpo, no antígeno. Ahí me estoy Anti-A confundiendo. Anticuerpo A. y anti-B. ¿Qué anticuerpos tiene en su suero? ¿Contra quién? Ninguno. No. Anti-O. Recuerde que el O no tiene nada, entonces ninguno. ¿Estamos? No reacciona contra la A, no reacciona contra la B. Perfecto, muy bien, doctor.
Ok, vamos con otra persona. Doctor Omar Cárdenas debe ser. Sí, ¿Cómo está? doctor, dígame. Buenas noches. Grupo O. Ay, perdón. Grupo O no hay. Aquí. Fenotipo O. ¿Cuál sería el genotipo? Oh, doctor. Ah, no. AO y veo. Si fuera AO sería A. Entonces, solo O. Doble O, ¿no? O que aporta el papá, O que aporta la mamá. Entonces, no predomina ninguno sobre el otro. Entonces, O. ¿Qué antígenos tiene en su superficie? Lo escucho bien bajito. antígeno O, doctor. Recuerde que un Ah, O tiene es razón, un... ninguno. En este caso ya ninguno. Ok, no hay nada ahí. ¿Con qué aglutina? ¿Con qué anticuerpos puede aglutinar? Ninguno. Con ninguno. Perfecto. ¿Y qué anticuerpos tiene en su propio plasma? Ninguno también. No. A y B. Anti-A y anti-B, Anti-A y doctor. anti-B. Reacciona contra el A, puede reaccionar contra el B y contra el A, ¿no? Y anti-A. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. doctor. Ok. Sí, doctor. Solo en el sistema B0 y sin más detalles, todavía no hemos hecho el RH. Cuéntenme, ¿quién de estos sujetos reacciona contra todo? Los O. Los O reaccionan contra el B y contra el A. ¿Quién no reacciona contra nada? El AB. Ok. ¿Quién puede recibir sangre de todos? O. O. ¿Quién puede recibir No, sangre de todos? AB. Es AB. porque no va AB. contra nada. AB, B. doctor. Entonces, este es el receptor. Ok, este es receptor. ¿Y quién no ofrece ningún antígeno para nadie? O. O. No Dador ofrece ningún universal. antígeno. Entonces, este es donador. Ahora, para que sea universal falta alguna cosa más, ¿no? Hemos dicho que, y eso es ir muy lejos en realidad, pero bueno, como estamos basándonos en el AB0 y el RH y son los más frecuentes, tendríamos que analizar el grupo D para ver si es universal o no. Pero con esa pepita les dejo para la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a hablar del doctor. ¿Cuál de los Axel es O negativo? Tengo que anotar su teléfono, dirección para que me done sangre. ¿Cuál de los Axel es O negativo? Corre, Axel, te van a sacar sangre. Yo, doctor. Axel Hernández. Hernán, nada más. Axel Hernán Condori Quispe. Ya, doctor. Ok. Listo, doctor. Entonces, doctor Condori, entonces, ya, usted es O negativo. Vamos a hablar de su grupo en la próxima sesión. Vamos a ver cómo es un O negativo. Vamos a ver qué pasa con los O negativos en varias circunstancias. Entonces, nos vamos a ver. A ver, quiero ver mi rol. Guardia el 3. El 3 cae día. ¿Qué día cae? Jueves, creo. ¿Dónde está el calendario? Ok, el 3 cae jueves, así que no hay problema. Tengo guardia noche el jueves. El viernes estoy de libre. Y el sábado también creo. A ver, sábado 5. Un segundo. Voy a ver mi rol.
mi rol. El día 5, el día 6, el día 6 estoy de guardia día, pero bueno, acabando la guardia normal, tenemos nuestra sesión a las 9. Ya. No, el 5 es sábado, el 5 estoy de libre. Ya, el día sábado continuamos nuestras sesiones normalmente con regularidad. Nos vemos a las 9 de la noche. Ya. Y ahí vamos a hablar vamos a seguir hablando de incompatibilidades sanguíneas, vamos a hablar de transfusiones y de trasplantes. Vamos a seguir con esto. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muchachos. ¿No? Creo que no, doctor. Estuvo Ok. todo claro. Entonces, quedamos hasta aquí. Nos vamos a ver el día domingo.